Bueno, en esta primera clase lo que vamos a hacer es un breve recorrido sobre dónde estamos parados, hacia dónde vamos y tirar nuestras primeras líneas de codificación. Así que para eso suele ser relativamente útil comentar un poco qué es la programación, ¿no? Si les pregunto a ustedes qué es programar, ¿qué me dirían con eso? ¿No? Porque básicamente en este curso vamos a programar para llegar a cumplir con algún objetivo. Mientras espero que me respondan ahí esa pregunta, les comento que este curso lo damos con la universidad y con la Escuela de Oficios Vallese, por eso van a ver ese logo siempre. Yo estoy reutilizando el mismo material. Bien. Bueno, en la universidad fomentamos fuertemente el uso del castellano. Así todo, la programación suele tener una alta dosis de inglés, pero inglés básico, ¿no? Nada que nos desligue mucho del castellano, ¿sí? Vamos a usar lo mínimo indispensable. O sea, todo lo que escribamos nosotros va a estar en castellano, pero si usamos alguna función que no hicimos nosotros, seguramente esté en inglés. Sí, pero es mínimo. Bueno, entonces este primer PowerPoint lo llamé clase 0, ¿no? Porque es básicamente un ABC de lo que vamos a estar trabajando, que lo voy a pasar muy por arriba. Yo tengo la particularidad que, si bien los PowerPoint son bastante prolijitos, yo opto por no utilizar mucho los PowerPoint, yo voy más improvisando, pero así todos estos primeros me parecen interesantes, más que nada para ustedes, para ubicarlos. Bueno, ¿qué les parece entonces que es la programación, ¿no? Si es lo que vamos a hacer. ¿Qué creen que es? ¿Qué entienden con programación? Si es que entienden algo, si no me dicen nada y listo. La verdad que hoy por hoy que alguien no esté al tanto de la palabra programación sería relativamente raro, ¿no? Porque es donde estamos viviendo, ¿no? Ya no es el futuro, sino que ya es el presente y casi que ya es el pasado. Así que está bueno que estén acá interesados en aprender un poco de esto. Bueno, sí, la programación va más allá de eso, más allá de el desarrollo de páginas o soporte, como bien dijo ahí César. Programación no es otra cosa más que escribir algoritmos, ¿sí? Bueno, ahí nada, le estoy definiendo una palabra con otra palabra, así que la pregunta sería, ¿qué es un algoritmo? Esa palabra ya es más rebuscada, ¿no? Un algoritmo, ¿qué les parece que es? Porque programar es escribir algoritmos, lamentablemente. ¿Y los algoritmos qué son? Esta es más difícil, así que no voy a dejar que me respondan. Bueno, un algoritmo no es otra cosa más que una especie de instructivo, una serie de pasos que uno tiene que realizar para cumplir con un determinado objetivo. Por ejemplo, un algoritmo para tomar un mate sería 1, calentar el agua, 2, poner la yerba, qué sé yo, 3, sacar el agua y ponerla en el termo, 4, tirar el agua en el mate. Bueno, eso sería un algoritmo, ¿no? Son los pasos que uno tiene que realizar para cumplir con algo, ¿sí? Es como una receta para cuando uno cocina, ¿no? Paso 1, poner la harina, paso 2, poner el huevo, la sal, etcétera. Tienen que uno hacerlo en orden, respetando los pasos y respetando el orden para conseguir lo que uno quiere. Bueno, eso es un algoritmo. Y la programación no es otra cosa más que generar algoritmos, pero generar algoritmos que una computadora entiende. O sea, yo a la computadora no le puedo decir, por lo menos a priori, qué sé yo, ponete las medias, atate los botines y patea la pelota. Difícilmente le puedo decir eso. No me va a entender, porque eso es un algoritmo para hacer un gol y llenarnos de gloria, pero es un algoritmo más pensado para el humano, ¿no? Nosotros vamos a pensar, diseñar algoritmos para las computadoras, es decir, algoritmos de computación. Bueno, ese tipo de algoritmos se llaman programas, ¿sí? Programas computacionales. Entonces, eso es programar. Programar es generar algoritmos que entiende una computadora, ¿sí? Bueno, eso es lo que dicen acá estos como 10 PowerPoint. Básicamente, ese es un breve resumen. Y bueno, llegó el momento de entender cómo escribimos estos programas, ¿no? Porque yo a la computadora no le puedo decir abrí el Paint, dibujó un árbol, píntalo de verde, porque ese sería un programa para la computadora con mi amado Paint, pero no me va a entender, porque mi castellano no es muy claro que digamos, y por más claro que sea dicho castellano, tampoco me va a entender. Entonces las máquinas no entienden el castellano, no entienden el inglés, no entienden el árabe ni el chino mandarín. Las computadoras entienden un único lenguaje,
¿sí? Que es lo que se llama el lenguaje de máquina o el código binario, ¿sí? Lo que dijo ahí también César. Efectivamente, a las máquinas hay que hablarles con un lenguaje. ¿Con qué lenguaje? A la máquina hay que decirle 001111000111. Bueno, y ahí le estoy diciendo hola. Y bueno, ese es un problema, porque así me entiende la máquina, pero así no la entiendo yo y así no me entienden ustedes. Entonces, es difícil comunicarnos con alguien que habla con ceros y con unos, y es difícil entenderlo y transferir el conocimiento. Por eso aparecieron los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación son una transición entre esos ceros y unos que entiende la máquina y el castellano que yo estoy invocando para hablar con ustedes. Es como una suave transición entre eso, ¿sí? Los lenguajes de programación, no sé si hay acá algún grafiquito lindo, se dividen en 3 grandes niveles. Los lenguajes de nivel medio, los lenguajes de nivel bajo y de alto nivel. Se mataron con los nombres, ¿no? Bajo, alto y medio nivel. Los lenguajes de alto nivel son aquellos que uno los lee y los entiende casi que a la perfección. Como por ejemplo estos. Acá tenemos algunos lenguajes que, por ejemplo, Java, PHP, Python y Ruby, lenguajes bastante conocidos. Son lenguajes de alto nivel. Son lenguajes que si uno lee la codificación, o sea, lee los algoritmos que uno escribió en este idioma, en este lenguaje, mal que mal los entiende, porque son muy cercanos a el habla humana, ¿sí? Entonces, estos lenguajes en particular, si bien no los entiende la máquina, por medio de algún proceso que se puede llamar o la compilación o la interpretación, se transforman a ceros y a unos, así se dice. ¿Ok? Entonces, eso es un lenguaje de programación. Es un idioma, si quieren, un lenguaje justamente, no hay mejor palabra que lenguaje para esto, que se asemeja bastante a nuestro idioma natal, ¿sí? Natal es una forma de decir, ¿no? Por lo general está en inglés. Pero cuando uno hace la lectura de arriba para abajo, como solemos leer nosotros, tiene un sentido para el humano lo que se está escribiendo. Pero también tiene un sentido para la máquina y también se puede transformar a ceros y a unos por medio de uno de estos procesos que se llama compilación e interpretación, o interpretación mejor dicho. Nosotros en particular vamos a trabajar con este lenguaje, Python, que es uno de los más sencillos, es muy fácil de entender, una curva de aprendizaje adorable, es decir que en muy poco tiempo uno puede hacer cosas relativamente interesantes con Python. Y bueno, justamente ese es el que vamos a utilizar. Hasta acá me van siguiendo con lo poquito que he dicho. O sea, vamos a programar en Python. Lo vamos a entender porque es bastante sencillo. Y Python se va a interpretar y transformar en ceros y unos que mi máquina va a entender. Easy, como diría un amigo. Perfecto. Bueno, y después en este mismo PowerPoint hay un par de definiciones que no sé si me interesan tanto ahora, como por ejemplo qué es un dato, qué es la información. Por ahí cuando veamos eso en particular se los comento mejor. ¿Sí? Y después hace una distinción entre los lenguajes, ¿no? Dice que hay lenguajes de frontend y lenguajes de backend. Tampoco me interesa mucho que vean eso. Básicamente es porque los programas funcionan de una determinada forma, ¿no? Tenemos lo que ve el usuario y lo que hace la máquina, por decirlo de alguna forma. Esos son los lenguajes frontend y los lenguajes backend. Python en particular es un lenguaje backend, ¿sí? Es un lenguaje que nosotros no vemos de forma tangible, pero sí podemos darle órdenes para que haga por detrás. Nada, no interesa mucho eso. Lo que sí me interesa son estos últimos 2 slides que nos cuentan para qué se usa Python y por qué usar Python. Bueno, y acá está la particularidad de justamente por qué hay tantos cursos y por qué es tan querido Python hoy por hoy. Si bien no es el mejor lenguaje para hacer nada, no es el mejor en nada, lamentablemente, como yo, no es el mejor en nada, pero es muy bueno en casi todo, también es como yo, muy bueno en casi todo, pero no soy el mejor en nada. Entonces eso hace que sea bastante querido, ¿no? Porque uno puede hacer cualquier cosa con Python. Si bien no la va a hacer perfecto, pero la va a hacer. Es como un jugador que juega de 2, que juega de 5, de 11 y juega bien, ¿no? No hace 20 goles por partido, pero se defiende. Hace todo.
Y si tiene que ir al arco, va al arco, no pasa nada. O sea, cuando uno se dedica particularmente a hacer una única cosa y la quiere hacer perfecto, seguramente no la haga con Python. Pero cuando uno quiere hacer muchas cosas y hacerlas relativamente bien y bastante profesional, seguramente sí lo haga con Python. Entonces es por eso que se hizo tan popular, porque hoy lo puedes usar para usar una página web, mañana para analizar datos, pasado mañana para enseñar, y bueno, y así puedes seguir para inteligencia artificial, que no es mi campo, pero también se debe poder utilizar. Entonces esto es lo que se define con una palabra, que Python es, bueno, dos palabras: multiparadigma, ¿sí? Y multipropósito. O sea, se puede usar para 1000 cosas. Así que esa es una gran ventaja de Python. Y bueno, acá hay otras ventajas y desventajas de Python, pero bueno, básicamente ya se las resumí con lo último que dije, ¿no? Bueno, las cosas buenas ya se las dije, ¿no? Que es fácil. Lo de portable todavía no se los comenté, pero no importa. Multiparadigma, que bueno, que es gratuito, es libre, etcétera. Y las desventajas tiene algunas. Bueno, una es esa, es que no es el mejor en nada. Otra es que es más lento que otros programas, otros lenguajes en particular. Y bueno, después hay otros detalles, como que después es difícil subirlo a algún servidor, cuesta encontrar algún servidor que permita Python. Estos son como detalles que ahora no nos interesa. Ahora nos interesa la columna del bien, la columna de las sonrisas, porque efectivamente para lo que lo vamos a usar nosotros nos queda súper bien. Bueno, así que nada, eso es Python, eso es un lenguaje de programación, y con eso vamos a estar trabajando en estas 8 clases. Vamos hasta aquí. Si voy muy rápido me dicen, si voy muy lento también. Si no les gusta, no me dicen, solo se van y listo. Y si les gusta me lo dicen al final. Si no, me ruborizo y no puedo hablar. Bueno, proseguimos entonces. Eso es lo que yo llamé el PowerPoint 0. Mentira, yo no lo llamé. El que lo hizo lo llamó PowerPoint 0. Pero bueno, ahora pasemos a el PowerPoint número 1, que es el que más vamos a estar chusmeando hoy, que es propiamente empezar a programar en Python. Así que pasamos al PowerPoint número 1, donde vamos a ver los temas clásicos que uno suele ver cuando aprende a programar en cualquier lenguaje, ¿no? Que básicamente son cómo se manejan los números, cómo se manejan las palabras y cómo se generan las variables. Nada, todavía no tienen por qué entender ninguna de las palabras que yo dije, porque ahora mismo se las voy a comentar. Lo que sí es importante entender, o más que entender, ver, porque no tienen por qué entenderlo si todavía no lo dije, ¿no? Es cómo vamos a hacer para escribir en Python, ¿no? Porque puede pasar lo siguiente. Voy a sacar esto de acá. Videos. Bueno, quedó. Ahí estamos. Vamos a sacar esto. Supongamos que les voy a mostrar un bloc de notas. Denme un segundo, esto lo tendría que tener armado. Supongamos que supongamos que yo ya sé Python, ¿no? Yo soy el dios de Python, ¿no? Todos lo sabemos que lo soy. Pero bueno, supongámoslo por un momento. Y acá tengo un bloc de notas. Y como sé todo de Python, empiezo a tirar comandos en Python. Hola, soy muy bueno en Python. ¿No? Este es un comando en Python que está bien incluso, ¿sí? El problema es que mi máquina no sabe qué hacer con esto, ¿no? Yo guardo el archivo y mi máquina no va a hacer nada, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es ver cómo se hace para hablarle en Python a la máquina, ¿no? Porque esto tampoco es que lo grito por la ventana y la máquina lo hace. Lo escribo en el bloc de notas y la máquina tampoco lo hace. Entonces hay que definir un poco el entorno en cómo le vamos a hablar a la máquina en Python. Para eso hay dos alternativas: la alternativa buena y la alternativa regular. La alternativa buena es la siguiente: es instalarnos Python en nuestra máquina, así como nos pudimos haber instalado cualquier cosa en la PC, podríamos instalarnos Python. Y que es muy sencillo, ¿no? Uno va a python.com y descarga Python. Aprieta siguiente, next, y listo, instalo Python en el sistema operativo. De esa forma, tu PC va a interpretar Python. O sea, cuando yo le escriba en Python, la PC va a saber transformarlo a ceros y a unos. Eso es instalar Python. Y después, lo que uno suele hacer es instalar un editor de texto de Python. Editor de texto, mejor dicho, no de Python. Es básicamente un bloc de notas, pero tuneado, ¿no? Con más onda,
como este. Yo justo lo tengo abierto, estaba haciendo otra cosa. Esto sucedía en un editor de texto, ¿no? Nada, es un Paint, un Word, como quieran verlo, pero retuneado, recanchero, que cambia los colores, que te tabula, te deja todo así reordenadito. Y uno escribe acá, aprieta play y la máquina ya sabe que esto lo tiene que interpretar con Python y lo ejecuta, ¿sí? Entonces, esa es la opción 1, instalar Python e instalarte un editor de texto que te permita codificar de forma sencilla. Nada, el editor de texto que yo por ahí en algún momento les muestro es el Visual Studio Code, pero esa es la opción 1. Si hay una opción 1, quiere decir que hay una opción 2. Y bueno, la opción 2 es la que vamos a utilizar, que no es la opción perfecta, no es la mejor opción, es una opción medio pelo, pero que nos viene genial a nosotros que estamos aprendiendo y a ustedes que seguramente todavía no quieran instalar nada, porque todavía no saben ni qué vamos a hacer, para qué vamos a instalar cosas. Entonces lo que vamos a hacer es nos vamos a apoyar en nuestro fiel amigo Google, ¿sí? Que así como Google nos brinda, qué sé yo, el clásico, el Excel, vieron el Excel de los documentos de Google, o los documentos de Google, los Word de Google si quieren, los formularios de Google, bueno, que básicamente son programas que están instalados en los servidores de Google y que uno puede acceder desde un link sin instalar nada. O sea, uno puede escribir un documento sin tener instalado el Word, gracias a los documentos de Google. Ya dije Google como 10 veces, no voy a decir más Google. Entonces, por suerte, esta gran plataforma que todos queremos también nos proporciona un entorno para poder programar en Python, ¿sí? Para eso, acá, este es el primer momento donde me tendrían que prestar atención. Todo lo otro pueden ignorarlo totalmente en sus vidas. Pero vamos a tratar de hacer eso. Entonces, por lo general, cuando uno quiere acceder a las herramientas de esta poderosa empresa, uno entra a Drive o de alguna otra forma, ¿no? Y qué sé yo, hace secundario o va a nuevo, ¿sí? Y elige qué tipo de documento va a crear, ¿no? Los clásicos documentos que tenemos son las hojas de cálculo, los editores de texto, hojas de cálculo, editores de texto, formularios, etcétera. Pero bueno, hay otro tipo de archivos que les puede llegar a interesar, que bueno, no les puede llegar a interesar, les va a interesar porque lo vamos a usar. Ven, acá están los clásicos, los que uno suele usar, las presentaciones, que deben estar cansados que sus profesores utilicen presentaciones como acabo de hacer yo. Estos son como los clásicos, ¿no? Los cuatro elementos de Google, si quieren. Pero si se fijan, también hay una solapa que dice más. O sea, hay mucho más que eso en nuestro universo. Bueno, y en particular nosotros para este curso y para aprender Python vamos a utilizar este que está acá, ¿sí? Lo que de cariño le decimos Colabs, Google Colaboratory. Así que nada, uno separa en una carpeta cualquiera que quiera de su Drive. O sea, para eso van a tener que tener un Drive, obviamente. Y elige este tipo de archivos, los Colabs. Te dice si crees, si crees, quiero, acepto. Y nada. Y eso les va a abrir un archivo online que se asemeja bastante a los documentos de Google o a las hojas de cálculo. Se asemeja bastante, solo que tiene la particularidad que todo lo que escribas en Python lo va a entender. Y lo va a hacer. No solo que lo va a entender, sino que lo va a hacer. Entonces, de esta forma, nos evitamos instalar Python y un editor de texto en la compu. Así no la estropeamos a la PC, ¿ok? Entonces vamos a utilizar eso. Vamos hasta acá. Entonces en todo este curso, en casi todo, por ahí las últimas 2 clases nos aventuramos a instalar algo, pero la gran mayoría de las clases vamos a trabajar con esto, así no instalamos nada. Así pueden tener una PC viejita, sin mayores requisitos. Y con simplemente entrar en un link pueden acceder a esta plataforma. Incluso lo pueden hacer del celular, no sin instalar nada. Bueno, se ve algo así. ¿Ven? Ahí lo tenemos. Vamos hasta acá. No sé, si están en la PC y quieren probar, podrían. Si quieren les doy 2 minutos a ver si llegan a esa opción, porque es casi que lo más importante de hoy, que sepan entrar y generar su primer colaboratorio, su Colabs. Ahí, para alguien quiere hablar.
¿Alguien quería preguntar algo o no? Si no es así, por fin se silencia. Si querés preguntar algo, Naomi, pregunta sin miedo. Si no, te silencio en 3, 2, 1. Mil disculpas, cuando quieras puedes hablar. Bueno, entonces, nada, este es un colaboratorio, ¿sí? Un Collapse, que tiene dos grandes funciones. Solo dos. Opción 1, texto. Opción 2, código. Y nada, como imaginarán, en el texto uno puede escribir texto plano, es decir, oraciones, frases, párrafos, contar lo que va a hacer, ¿no? Insertar imágenes, negrita, cursiva, fotito, link, nada. Puedes generar un documento. ¿Ok? Solo eso se hace con texto. Por ahora no lo vamos a usar. Bueno, en un rato por ahí sí. Y la otra opción es código. Código justamente es para codificar en Python. Después tenemos acá el menú para poner el título. Le voy a poner clase 1 vivo. Es el vivo de la clase 1. Y bueno, y acá es donde uno empieza a codificar en Python y es lo que voy a hacer. Yo les voy a empezar a mostrar acá código y les voy a ir enseñando poco a poco. Antes de avanzar con esto, me haría muy feliz que me digan si bien ven ahí la pantalla, si lo que escribo lo llegan a ver o si prefieren un poquitín más grande. A gusto del consumidor. Un voto para si se ve. Y segundo voto para si se ve. Perfecto. 2-0 si se ve, así que se ve. Genial. Bueno, listo. Entonces nos vamos a manejar con esto, con Collapse, sin instalar nada. Por ahí viene bien hacer este comentario, ¿no? Que cuando uno elige el tipo de archivo con el que va a trabajar, además de tener, como les había mostrado, los 4 básicos, cuando uno va a más, puede, y no sé por qué, puede que no les aparezcan tantos a ustedes. Yo intuyo que les va apareciendo los que van usando. Si por algún motivo no les aparece Google Collapse, que puede pasar, vienen acá, vienen a conectar más. Y ahí hay más herramientas online de Google, ¿sí? Simplemente tienen que buscarla. Me ha pasado que gente no lo encuentra, pero bueno, está ahí, está en conectar más. Y bueno, obviamente cuando lo generan, se genera el archivito. Bueno, su tarea, la primera tarea de hoy la van a tener que entregar en este formato. O sea, van a tener que entrar a la carpeta clase 1 tarea y me tienen que generar un collapse que diga DNI nombre y apellido. Y adentro de ese collapse van a tener que hacer la tarea que en instante les voy a comentar. Pero básicamente se resume en eso, en que me entreguen un collapse en este drive. ¿Ok? Con eso me han seguido. Por ahí se perdió entre tanto palabrerío, pero eso es importante. Su tarea... Casi que todas sus tareas van a ser que me van a tener que entregar un collapse en la carpetita de tarea de la clase. O sea, van a tener que generar un archivo del tipo collapse en la carpeta de las tareas. Sencillo. Verísimo. Bueno. Y ahora pasemos, propiamente dicho, a los temas. Vamos a empezar a codificar. Y nada, como ya les adelanté, tenemos un PowerPoint bastante jugoso con los temas que vamos a estar chusmeando hoy. Pero nada, muy lindo. Yo no lo voy a usar. Vamos directamente, vamos a lo importante. Vamos a empezar a aprender comandos de Python, es decir, este lenguaje que nuestra PC puede interpretar, transformarlos a ceros y a unos para realizar las acciones que yo le digo. Vamos a acomodar un poquito todo esto. Bien. Bueno, empecemos con el primer comando que aprende uno en cualquier lenguaje. Es lo que se suele llamar el comando escribir. Es el comando que te va a permitir que tu programa diga algo, que tu programa escriba algo. Imagínense que ustedes van al cajero, ¿no? El cajero automático, y lo primero que uno ve en el cajero automático es una pantalla muy simpática que dice: por favor ingrese su tarjeta, ¿no? Si uno no tuviera esa pantalla que le dice eso, uno va a ir al cajero, lo mira y se queda mirando y lo golpea, lo patea y qué sé yo, no sé qué hacer si no me dice qué hacer. Entonces suele ser lo más útil de un programa es que le diga a la persona que lo va a utilizar qué tiene que hacer, porque si no, no tengo ni idea, ¿no? Como cuando uno inicia Windows,
te dice bienvenido, ingrese su contraseña. Si no, si aparece la pantalla en negro con un cursor verde titilando, difícilmente sepa qué hay que hacer. Entonces, ese es el primer comando que uno suele aprender en programación. El comando que permite a un programa hablarte, a vos. Bueno, y ese comando se llama print. Print. Ese es el primer comando. ¿Cómo funciona el print? Bueno, print, paréntesis, abrimos y cerramos paréntesis, o sea, siempre hay que poner los paréntesis para el print, y entre comillas, lo que queremos que nuestro programa muestre, entre comillas dobles. Por ejemplo, vamos a hacer que muestre algo así como: hola, Nico. Qué gran profe. Y una carita de asombro. Ahí estamos. Entonces, este es mi primer código de Python. Un print que muestra por pantalla, abre paréntesis y cierra paréntesis, y entre comillas, lo que uno quiere que aparezca por pantalla. Bueno, ya está, terminé. Ya sabemos programar en Python. Bueno, así como está, la PC no va a hacer nada. Tengo que mandarle play, ¿no? Obviamente el play quiere decir que se va a ejecutar esta o estas líneas de codificación. Entonces le doy play. La primera vez... Sí, dale, ahí lo explico. De paso espero que cargue, porque justamente iba a decir eso. Que la primera vez el collapse tarda. ¿Ven? La primera vez va a tardar unos segunditos. Básicamente porque estamos utilizando una PC, un servidor de Google, que la primera vez tiene que levantarlo, o sea, tiene que generar el ambiente, liberarte un poco de disco rígido, un poquito de memoria RAM, para que todo esto funcione. Después ya anda más fluido, ¿sí? Pero la primera vez tarda un poquito. Entonces, una vez que terminé de ejecutar este código, que ahora vuelvo a explicar ahí para Brisa, vemos el resultado final, ¿no? El resultado final es, efectivamente, me mostró por pantalla lo que puse dentro del print. Entonces vuelvo a esto para responderle ahí a Brisa y a todos los que no lo hayan comprendido. El primer comando que uno suele aprender es el comando de escritura, o sea, para que mi PC escriba algo. Ese comando se llama print en Python y se suele llamar en print en casi todos los lenguajes, y funciona de la siguiente forma. Uno tiene que poner print, abre paréntesis y cierra paréntesis, o sea, va entre paréntesis y también va entre comillas, y adentro de las comillas lo que vos querés que aparezca. ¿Sí? Y así funciona. No tengo mucho más que decir sobre el print. De hecho, podemos hacer otro print. Vamos abajo y voy a poner otro print, porque por ahora es lo único que sabemos hacer, que diga: este curso es muy bueno, debería ser pago. Ahí está, muy pago. Este es el otro print, ¿sí? Una carita con plata. Cuando yo apriete play, el proceso va a ser más rápido porque ya está levantado el entorno. Y bueno, este es el primer print, lo que está en la línea 1, y este es el segundo print. ¿Estamos? Bueno, ese es nuestro primer comando. No sé si con eso respondí tu duda, Brisa, pero verdaderamente no hay mucho más que comentar sobre el print. Genial. Bueno, así que si están mirando la grabación del video, le hablo a los que no están en vivo, sería un buen momento para poner pausa y fijarse si les sale hacer un print de lo que quieran, de cualquier cosa, porque es como lo primero que estamos haciendo, ¿sí? Un print. Bueno, el segundo comando que vamos a ver, más que un comando, es una parte de la programación, suelen ser lo que se llaman los comentarios. Los comentarios en Python se hacen con numeral, uno pone numeral, y todo lo que esté a la derecha del numeral es lo que se llama un comentario. ¿Qué es un comentario? Bueno, un comentario es texto que mi PC ignora. O sea, a mi PC no le importa lo que yo escriba a la derecha del numeral. O sea, la PC Python ignora los comentarios. Entonces, si los ignora, ¿para qué están? ¿No? Bueno, están justamente para hablarle al lector, o sea, para hablarle al programador. Si yo estoy haciendo un programa junto a Brisa, ¿no? Yo le tengo que dejar comentarios a ella, porque si no, no va a entender lo que estoy haciendo. Entonces, un comentario podría ser: les estoy enseñando print.
Este es el comentario, ¿no? Este es el comentario que hace alusión por lo general a las líneas de código que están por debajo. Si uno quiere escribir más de un renglón, otro numeral y pone este es un gran comando, y lo que quiero, ¿no? Es texto. Bueno, cuando hablo y escribo pésimo, pero ahí no es que hablo en portugués, sino que dice comando. Cuando uno programa, suele ser casi tan importante como la programación, suele ser escribir comentarios. ¿Por qué? Porque si yo mañana leo este código, no me lo voy a acordar, no voy a saber por qué hice esto, no tengo ni idea por qué hice esto. Entonces está bueno aclarar con comentarios qué estás haciendo o qué quisiste hacer. Más que nada por si lo lee un tercero también, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, eso por ahí lo vemos más adelante, ¿no? Pero en todos los editores de texto, como el que les dije que por ahí nos instalamos, justamente son como bloc de notas tuneados, donde tuneados quiere decir eso, que te va separando por colores las distintas cosas. En este caso, todavía no sabemos lo que es, pero No, en no decía por amarillo, eso. en amarillo marca lo que se llaman las funciones. O sea, todo lo que sea una función va a aparecer en amarillo, ¿sí? Lo decía porque cuando lo intenté hacer, es como que no me toma el comando y solo hice print. Por ahí lo pusiste en texto. Fíjate que hayas elegido código en vez de texto. Mm, Intuyo que es eso. Porque si pones print bueno, solo, mira, de hecho lo voy a hacer. Voy a poner print solo, mando play. Así nos topamos por primera vez con algo. Esto no haría nada. Sí, así como está, no está haciendo nada. Por ahí te faltaron los paréntesis, las comillas, o por ahí lo pusiste en texto. Pero así como está, ves que no hace nada. Bueno, de hecho, ahora les voy a explicar por qué aparece en blanco ese print, pero vamos por partes, diría Jack el Destripador. Bueno, y ese es un comentario. Y el otro comentario sería otro ejemplo para la pregunta de Brisa. Entonces, para eso son los comentarios, porque si yo dentro de 5 años viene alguien y me pregunta, che, ¿por qué hiciste 2 ejemplos que son casi iguales? Y yo le voy a decir, no, es porque mira, alguien me hizo esta pregunta, ¿no? Entonces, para eso son los comentarios, para aclarar un poco lo que uno hizo o está haciendo. Bueno, entonces ya sabemos dos cosas, ya sabemos print y comentarios. Vamos hasta acá. Buenísimo. Todo tranquilo. Me gustaría que me digan quién está haciendo a la par mía esto, o quién simplemente está escuchando, viendo, para tener de referencia, ¿no? Quién lo va tratando de hacer y quién no. No quiere decir ni que esté bien ni que esté mal que lo vayan haciendo, simplemente para que yo tenga una referencia. Bueno, bien, ok. Sí, cuando no está bien, Octavio, no hay problema. Tratando de hacer, perfecto, escuchando, bien. Bueno, bien. Cuando las cosas son tan sencillas como estas, por ahí está bueno irlo haciendo de a poquito. Más adelante, cuando veamos cosas más complejas, por ahí es mejor que me presten atención y después lo hagan tranquilos en sus hogares. Pero ahora me parece bien que lo vayan tratando de duplicar. Bueno, listo. Este es nuestro primer algoritmo, que hace 2 print. Vamos a hacer algún otro algoritmo, ¿sí? Venimos a código, pumba. Y vamos a hacer algún otro algoritmo interesante. Ya sabemos mostrar mensajes, que es bastante. Ahora pasamos a lo siguiente que uno suele aprender cuando trabaja en programación, que es trabajar con variables. Así que en vez de poner código, voy a venir acá a texto, y en el texto le voy a poner un título, porque esto sí que va a ser importante. Yo después, cuando termine la clase, les arreglo un poco este archivo, pero se los voy a dejar para que lo tengan de referencia, y se los acomodo un poco, porque esto lo hago rápido para ustedes, pero después lo acomodo un poco. Lo que vamos a ver ahora es variables. Este es el título de lo que vamos a ver ahora. Pumba. Ven que lo puse en formato texto, ¿sí? No es lo mismo que formato código. Acá no hay ningún play, porque esto es texto. Distinto cuando venimos a código, que ahí sí aparece el código, ¿no? Entonces, bueno, listo. Vamos a ver variables. ¿Qué son las variables? Es una gran pregunta. Bueno, las variables ya las conocen. Ustedes están en el último año del secundario. Ustedes ya conocen un montón de variables. Ustedes ya han trabajado muchísimo con variables. Por ejemplo, en matemática, en física.
sé, algunos eran de electrónica, así que calculo que también en electrónica. Bueno, esas son las variables, ¿no? La X es una variable por lo general, a veces la Y, a veces la B corta de velocidad. Bueno, sí, son cajitas contenedoras de datos, datos que van justamente modificándose, datos que son variables, variables en el sentido que van cambiando a medida que surgen determinadas cosas. Entonces, por ejemplo, la X de una ecuación en matemática es una variable. ¿Por qué? Porque a veces vale 8, a veces vale 9, a veces vale menos 5, y en el parcial vale menos raíz de 32 sobre 54, ¿no? Pero es una variable, simplemente es un número que cambia. Que por lo general, en matemática y en física, las variables se llaman así: X, Y, Z, B, ¿no? Nombres tradicionales que suelen tener las variables, que ustedes ya súper conocen. Bueno, pero en programación no se usan tanto así las variables. En programación se utilizan las variables con nombres un poquito más largos. Ahora vamos a hacer un poquito de hincapié en eso. Pero volvamos al concepto de variable. ¿Qué es una variable? Bueno, a mí me gusta decir que es una cajita contenedora de cosas que van cambiando. Por ejemplo, también me gusta hacer una analogía con la cocina, ¿no? Supongamos que la variable es el primer cajón de mi cocina, ¿no? Y en ese cajón yo guardo cosas, y esas cosas son las que van cambiando. Por ejemplo, yo puedo guardar cuchillos, tenedores, sartenes, qué sé yo, ollas, lo que sea. Esa es una variable. Y la otra variable podría ser la heladera, ¿no? Donde yo puedo guardar a veces la carne, a veces el helado, a veces el yogur. ¿Sí? Esos son variables, son cajas donde guardo cosas. Y acá viene lo importante, que si yo tengo dos variables, una variable que se llama heladera, otra variable que se llama cajón, seguramente yo no pueda guardar el matambre en el primer cajón de la cocina, ¿sí? O yo no pueda guardar las zapatillas en la heladera, ¿no? Porque ahí nos damos cuenta que los cajones que uno adquirió para guardar determinadas cosas son justamente para guardar algunas cosas, no para guardar cualquier cosa en cualquier lugar, ¿ok? Entonces ahí vemos que las variables son de distinto tipo y es importante saber de qué tipo son las variables para saber qué cosas puede guardar uno ahí. Bueno, he hablado mucho, llegó el momento de ver un poquito cómo funcionan esto. Desde ya que no lo voy a hacer con heladeras y cajones, vamos a definir nuestra primera variable. A la variable lo primero que se le hace es, se le pone un nombre, y lo segundo que se le hace es, se le guarda algo. Es decir, se le pone un nombre, quiere decir, yo voy a, qué sé yo, voy a Frávega y me compro la heladera, la pongo en la cocina y la llamo Walter a la heladera, le pongo un nombre a la heladera. Eso más que nada por si tengo muchas heladeras, ¿no? Y yo le digo a Kiara, anda a la heladera, me va a decir, ¿a qué heladera? No, entonces le tengo que poner un nombre, ¿no? Se va a llamar Pepe la heladera, porque tengo muchas. Esto va a pasar porque justamente las variables van a ser muchas, entonces tienen que tener un nombre particular para identificarlas. Y además guardo algo en la heladera, porque vacías en Python no se suele tener las variables vacías, entonces hay que guardarle algo en la heladera. Entonces compro la heladera en Frávega, la llamo Pepe y le guardo un churrasco. Ese es como el funcionamiento que uno tiene que tener para trabajar con variables. Pero bueno, vamos a ver de verdad cómo es la sintaxis, ¿no? Porque esto es comentario. Vamos a ver cómo se hace en Python. Bueno, sencillo, le ponemos un nombre. Se va a llamar variable 1, porque es la primera variable que vemos. Listo, ahí ya la compré y ya le puse un nombre. Pero así solo no me alcanza. Tengo que guardarle algo a esa variable. Entonces ponemos igual y le guardamos algo. Le guardamos un 11. Y bueno, listo, ya terminamos. Así lo que se declaran las variables en Python. Este es el nombre de la variable y esto es lo que guardé en la variable. ¿Sí? Podemos generar alguna otra variable 2 que voy a guardar el, qué sé yo, 1.81. Voy a generar otra variable 3 que se va a llamar Nico Pérez. No me acuerdo si dije que me llamo Nico Pérez, pero sí me llamo Nico Pérez. Ahí estamos. Definí tres variables. Compré una heladera. Compré tres heladeras si quieren. En una guardo el 33, el otro el 1.81 y en otro Nico Pérez. ¿Estamos?
declaré 3 variables y guardé datos en las variables. Vamos a apretar play a ver qué pasa. Y bueno, la verdad es que no pasa nada, ¿sí? O sea, no pasa nada. ¿En qué sentido? Esto me puso tilde verde. Quiere decir que está todo bien, que no hice nada mal, pero esto no hace nada. Simplemente compré una heladera, le guardé algo. Compré otra heladera, le guardé algo. Compré una heladera, le guardé algo. Pero no hice nada. No comí el churrasco. No disfruté del helado. No estoy haciendo nada con las variables. Por lo general, uno con las variables hace cosas. Así que vamos a ver eso. ¿Qué hago con esas variables? Porque para eso las creamos. O sea, para algo compramos un cajón para guardar las cartas. Porque seguramente en algún momento quiera jugar a las cartas, ¿no? Si nunca voy a hacer nada con las cartas, las tiro, las regalo, no las guardo. Entonces uno en las variables guarda datos que seguramente va a utilizar. Así que vamos a utilizar esto para algo. Bueno, con lo poquito que sabemos, ¿qué les parece que puedo hacer con estas variables? La respuesta es bastante sencilla porque sabemos muy poco, así que son muy pocas las alternativas. ¿Qué les parece que puedo hacer con estas 3 variables? O sea, con estas 3 cajitas que tienen datos. ¿Qué podría llegar a ser? Exacto. Unirles. Exactamente lo que está diciendo por ahí Octavio. Una respuesta podría ser, y vamos a hacer un juego que haya que sumar 33 puntos saltando de a 1.81, qué sé yo. Esa podría ser una opción, pero bueno, no sabemos hacer eso. Con lo poco que sabemos hacer, la única opción que hay es mostrar por pantalla el valor que hay en alguna variable. Así que vamos a tratar de hacer eso. Voy a mostrar por pantalla el valor que tiene la variable 1. O sea, voy a mostrar qué hay guardado acá. Porque ahora hay un 33, pero más adelante no sabemos qué hay, qué puede llegar a ver. Entonces vamos a ver qué hay. Bueno, con intuición pura, ¿cómo les parece que se hace eso? Bueno, sencillo, ¿no? Print, abro paréntesis, abro comillas, y voy a muestro la variable 1. Ahí estamos. Entonces voy a hacer un mensajito que muestre la variable 1. Bueno, y esto es un mensaje, ¿no? Yo le aprieto play y acá me va a decir muestro la variable 1, pero obviamente no me está mostrando el 33. ¿Cómo hago yo para que me muestre el 33? Bueno, acá hay muchas alternativas. A mí me gusta explicar solo una, porque me parece que es la que más se utiliza. Es lo siguiente. Cuando uno quiere mostrar por pantalla un mensaje que no es fijo, es decir, acá eran mensajes fijos, ¿no? Era lo que estaba entre comillas y punto. Acá es un mensaje fijo, pero que además tiene algún valor de alguna variable. Eso se hace agregándole una F a la izquierda de las comillas. Esta F nos indica que lo que voy a printear, así se dice, o así le solemos decir, lo que voy a printear no es solamente texto, sino que es algo que tiene un determinado formato. La F viene de formateo, ¿sí? Entonces voy a decir, muestro la variable 1 y voy a poner acá como unas flechitas simpáticas, y a la derecha de la flechita voy a mostrar el mensaje. Para eso llamo a la variable 1, ¿sí? O sea, la llamo por su nombre. Si la heladera se llamaba Pepe, acá pongo Pepe, pero así como está tampoco funciona. Vamos a ejecutarlo, porque esto me dice muestro la variable 1, flechita, variable 1. O sea, así entre comillas no se da cuenta que esto que estoy escribiendo es la variable. Tengo que decirle algo más. Bueno, y ese algo más es ponerlo entre llaves. Ahí estamos. Cuando uno pone entre llaves dentro de las comillas, con la F previa, le estás diciendo al print que lo que vas a mostrar es el resultado que está almacenado en esta variable. Entonces vamos a hacer un print, ahora sí un poquito más canchero. Y obviamente lo logramos. Glorioso, celestial. Vemos que el resultado es el correcto. ¿Ven? Ahí estamos. Muestro la variable, pero ahora me muestra el 33. Bueno, y es un buen momento para que les pregunte si he sido claro hasta aquí. Es sencillo, pero hay que tomarlo con calma. Hay que irlo viendo poco a poco.
Muy bien. Bueno, si uno quisiera, también podría mostrar más de un dato en el mismo print. O sea, podemos mostrar la variable 1 y podemos mostrar la variable 2. Y así también la variable 3, ¿no? Pero bueno, vamos a mostrar solamente estas dos variables. La F no, va a la derecha del paréntesis y a la izquierda de las comillas. Voy a aumentar un poquitito el tamaño, así se dice. Dame un segundito. ¿Todo bien hasta acá entonces? Vamos con un 22, 22, 20. Bueno, en programación uno utiliza muchísimos, más me mata lo que aumentó el tamaño, no aumentó nada, pero bueno, no importa. En programación las variables las vamos a utilizar muchísimo. Bueno, ya sabemos generar variables. Golazo. Pero hasta acá está bastante mal lo que hice por el siguiente motivo. Vamos al siguiente código para seguir progresando un poco con lo que estamos viendo. A las variables por lo general no se las llama variable 1 y variable 2. ¿Por qué? Porque yo no sé qué estoy guardando acá. ¿Qué sé yo qué hay en la variable 1? Imagínense que tenemos una cocina muy grande, repleta de cajones, ¿no? Obviamente como todos nosotros, ¿no? Vivimos en casas gigantes. ¿Qué ocurre? Si los cajones son todos iguales, difícil me va a costar encontrar los cubiertos, a menos que yo sea el que vive en la casa o yo sea el que guardó los cubiertos. Pero a priori, si viene alguien de afuera, le va a costar encontrar las cosas, ¿sí? Porque no va a saber qué cajón usar. Bueno, en programación pasa lo mismo. Cuando uno tiene muchas variables, si son todas iguales o no tienen ningún nombre representativo, alguien ajeno a tu código que venga y lo lea no va a entender nada. No va a encontrar los datos donde están. Incluso vos mismo, a futuro, si todas las variables se llaman variable 1, variable 2, variable 3, no vas a saber qué guardaste en cada variable. Te vas a haber olvidado, ¿no? Supongamos que viven en su casa, guardan los cubiertos y se van de vacaciones un mes a Qatar a mirar a Messi, y después de ahí aprovechan y se hacen un viaje por toda Asia y vuelven a los 7 meses y por ahí llegan a la cocina y ni se acuerdan dónde dejaron el encendedor de boca. No se olvidaron, qué sé yo, no sé. Bueno, eso pasa en programación, que muchas veces, por más que uno haya sido el que guardó las cosas en variables, con el tiempo uno se olvida. Entonces para eso están los comentarios y para eso está escribir bien a las variables. ¿Qué es escribir bien las variables? Ahora vamos a verlo. Escribir bien las variables. Escribir bien se refiere a unas cuestiones de estandarización o de hacerlas más universal, ¿sí? Ponerles nombres que definan a lo que estoy guardando. Por ejemplo, vamos a guardar datos, los datos de César. Entonces, por ejemplo, si yo voy a guardar los datos de César en una variable, estaría bueno que, por ejemplo, la variable se llame edad y guardo el 17, ¿no? En la variable, ahora la variable se llama edad, es más representativa de César, ¿no? Después otra variable que se llame nombre, donde voy a guardar justamente César, ¿sí? En otra variable que se puede llamar apellido, que se puede llamar Martínez, no me acuerdo si dejé espacio en algún momento, Martínez González, ¿sí? En apellido guardé Martínez González. Y por ejemplo, ya guardé un dato entero, guardé palabras, y ahora vamos a guardar altura de mi amigo César, 2 metros.03, mi amigo de básquet toda la vida. Bueno, y ahí guardé los datos de César. Si lo miran con cariño, es la misma porquería que hice acá arriba, lo mismo, no cambió nada, ¿no? Es el nombre de una variable igual el dato. Solamente que la variable ahora tiene un poco de sentido, ¿no? Si yo dentro de 10 años vengo a leer este código y veo que dice nombre, digo, bueno, ahí está guardado el nombre. No va a estar guardado el 2.03 el nombre, ¿sí?
El 2.03 va a estar guardado en la altura, que tiene más sentido. ¿Me siguieron acá con la diferencia? ¿No? Que es lo misma cosa, o sea, a nivel de sintaxis hice lo mismo, pero así se entiende y así no. De hecho, esto eran mis datos, ¿no? Era mi edad, mi altura y mi nombre, pero qué sé yo, variable 1, variable 2, variable 3, qué sé yo qué hay ahí. Entonces, uno tiene que ponerle un nombre representativo a las variables. Un nombre representativo de lo que está guardando. Muy bien. Otro detalle que por ahora es menor, pero para que nos vayamos acostumbrando, las variables se escriben siempre en minúscula, a menos que, puntos suspensivos, después les digo, pero van siempre en minúscula. Bueno, ya tenemos los datos de nuestro amigo César. Ahora pasemos al siguiente nivel, ¿no? El siguiente nivel es justamente mostrar los datos de César. ¿Cómo haríamos para mostrar los datos de nuestro amigo César? Bueno, también very easy, ¿no? Es con un print. Lo mismo que arriba, ¿no? Lo voy a hacer un poquito más rápido. Un print formateado que me diga, bueno, el nombre es 2 puntos y me muestra el nombre de César. Nombre. Y, perdón por la F. Esta F no va ahí. No está. Voy a mostrar el nombre y de paso lo dejamos prolijito, mirá. Pum. Repito esto un par de veces. Acá ponemos apellido. Acá ponemos edad. Y acá podemos poner la altura. Son 4 print, uno abajo del otro. Y llamamos a las variables por su nombre. Apellido. Edad. Y nombre. Le mandamos play. Y bueno, efectivamente esto va a funcionar. Porque somos muy buenos en lo que hacemos. Y porque es muy fácil lo que estamos haciendo por ahora. Y bueno, ahí tenemos, ¿no? Nuestro programa nos muestra el mensajito de César. ¿Todo bien hasta acá? La altura dice César. Sí, claro. Bueno, sí, está mal. ¿Por qué? Creo que está claro por qué, pero les pregunto a ustedes. ¿Por qué dice César? ¿No? Miremos qué es lo que está mal. Está mal esto. Bueno, y está mal por lo siguiente. Acá dice altura, hasta ahí va bien, pero yo quiero que me muestre los datos de la altura. Los datos de la altura, ¿dónde están? Están en la variable que se llama altura. ¿Y yo qué variable estoy mostrando? Estoy mostrando la variable que dice nombre. Entonces, efectivamente, acá tengo que poner la variable altura. ¿Se entendió por qué mostraba a César? De hecho, yo estoy seguro que tipé altura. No sé qué pasó. O estoy loco, una de dos. Pero bueno, sí, efectivamente está muy bien que haya surgido ese error y que lo hayan visto. Va todo en orden hasta aquí. Muy bien. Bueno, y ahora pasemos a el otro detalle que les comenté al principio de la clase. Que era que cuando uno compra una heladera, en la heladera seguramente no guarda la comida del perro. No, por ahí sí. Pero no guarda las zapatillas embarradas de jugar al golf, ¿no? O no guarda la raqueta de tenis. Seguramente no haga eso. Y si lo hace, le aconsejo que dejen de hacerlo. Pero, por lo general, las variables se usan para determinados tipos de datos. O hay veces que uno tiene que prestar atención a qué dato está guardado en cada variable. Para eso hay un comando que por ahora va a parecer simplemente anecdótico, pero que nos va a servir para saber qué cosa tengo guardada en esa variable. Donde saber qué cosa no se refiere al dato, sino al tipo de dato. O sea, por ejemplo, yo abro una heladera y ahí me va a decir, ahí hay comida. Abro el cajón, me va a decir cubiertos. Abro el cajón y me va a decir loza. No, me va a decir el tipo de cosas que estoy guardando ahí. Para eso el comando se llama type, o sea, el tipo de, y ponemos una variable, por ejemplo edad. Y vamos a ver qué me dice esto. Por ahora no lo vamos a usar mucho, pero me parece bueno ya irlo mostrando. Me dice que lo que estoy guardando en la variable edad es un int. ¿Qué significa un int? Lo voy a escribir acá. Int viene de entero. O sea, me está diciendo que lo que estoy guardando en esa variable es un número entero.
¿sí? Recordemos que los números enteros son los números naturales junto a los números naturales con el signo cambiado, es decir, los números que tienen este aspecto, menos 6, menos 5, menos 4, etcétera, etcétera, 0, 1, 2, bueno, 3, creo que me entendieron. O sea, los números que se utilizan para contar son los números naturales y esos mismos números con el signo cambiado son los enteros. Entonces, el tipo de edad es un número entero, ¿no? Me está diciendo que Python lo está guardando como un número entero. Reitero, por ahora no nos interesa mucho, pero lo voy mostrando. Después, el tipo de dato de nuestra variable altura, lo voy a hacer separado, así lo ven mejor. Lo voy a hacer en otro código. Vamos a... El tipo de dato de nuestra variable altura, puse acá, tipo de altura, me va a decir que es del tipo float, que calculo que no lo han visto todavía, porque es bastante particular, pero es lo que se llaman datos flotantes, que en castellano quiere decir número con coma. O sea, un dato de tipo flotante es un dato que tiene este aspecto, ¿no? Es un número con coma, ¿sí? Que puede ser positivo o negativo, pero tiene coma, o sea, puede tener coma, o sea, no es un número entero. Básicamente eso es un tipo flotante. Y el otro tipo de dato que existe en Python es justamente el de nombre. Nombre, le voy a apretar play y me dice, bueno, che, en este cajón que se llama nombre lo que estás guardando es un str. str parece un insulto, sos un str, sería acá, pero en verdad significa string, ¿no? String no es otra cosa más que una colección de caracteres. Bueno, caracteres. O sea, estos son los tres grandes tipos de datos que hay en Python: enteros, reales, si quieren, y cadenas de caracteres, o sea, muchos caracteres. ¿Estamos? Por ahora no lo vamos a usar, no nos hace mucho cambio por ahora, pero esto quiere decir es, che, en esta heladera guardo tal cosa, en esta otra guardo tal otra. Más adelante lo vemos con un poquito más de profundidad. Más que nada hice esta presentación porque en la clase que viene vamos a ver un cuarto tipo de dato, que hoy lo voy a despreciar, pero con esos 4 datos vamos a estar bien. Bueno, hasta aquí va todo en orden. Les prometo que vemos unas pavaditas más y ya los voy dejando en paz. Excelente. Bueno. Y ahora vamos a seguir trabajando un poco con los datos de nuestro amigo César, pero vamos a darle un toque un poquito más interesante, ¿no? Porque yo acá, está acá, yo cargué los datos de César, ¿no? Porque lo conozco de toda la vida y sé que es él y esos son sus datos. El problema es que mi programa, que es un gran programa, ¿no? Que dice los datos de César, solamente funciona para César, ¿no? Porque si este programa lo quiere ejecutar mi gran amiga Brisa, ¿no? Por ahora es el nombre de 2 personas, no le va a andar, ¿no? Porque le va a decir César. Entonces vamos a ver cómo hacer eso, algo un poquito más interactivo. O sea, cómo hacemos para guardar datos en variables, pero de una forma más interactiva. Bueno, eso tiene un nombre que no sé si lo quiero decir ahora, pero bueno, esto que hicimos acá, esto de asignarle valores a variables por medio del igual, se llama la carga estática de los datos. O sea, estamos cargando de forma fija los datos en las variables, ¿sí? Los datos son esto y punto, no hay más nada que hacer, son esos, punto, final, no hay nada que decir. Pero bueno, si está la carga estática, quiere decir que también tenemos la carga dinámica de los datos. Esta es más interesante. Vamos a ver eso. Carga dinámica de los datos. Que la palabra que a mí me gusta usar más que dinámica es interactivo. O sea, yo voy a cargar en nombre el nombre de alguna persona. De la persona que esté utilizando mi programa, ¿sí? Bueno, y para eso aparece el otro comando nuevo que quería que vean hoy, que es el comando input.
Input también ya lo habrán escuchado más de una vez o lo han visto en algún programita. Input no es otra cosa más que in, ¿no? In viene de dar adentro del programa, darle algo. Entonces, por ejemplo, voy a poner input, paréntesis, comillas, o sea, la misma sintaxis que el print. Le voy a poner, por favor, ingrese su nombre. Estamos, un mensajito muy simpático que dice, por favor, ingrese su nombre. Esto sería el equivalente que les mostré del cajero automático, ¿no? Que dice, hola, bienvenido, por favor, ingrese su tarjeta y su clave. Bueno, este es este mensajito. Es el que te está diciendo, che, hace esto. Y vamos a ver qué pasa con esto. Bueno, ahí ejecuto, me quedo esperando y vemos que nuestro programa se queda ahí como a la espera. Chiqui, girando, y me dice, por favor, ingrese su nombre. Yo le digo, no hay problema, voy a ingresar mi nombre. Me llamo Brenda Gómez. Sí, tengo la voz un poco ronca, pero soy Brenda Gómez. Y le mando play. Pumba. Bueno, terminé. Ingresé los datos y técnicamente se guardaron el nombre. Bueno, vamos a ver si eso es cierto. Venimos acá a un nuevo código fuente. O lo podría haber hecho en el mismo, pero yo quiero que les quede todo separadito para que lo vayan viendo. Entonces voy a hacer un print de el nombre. Vamos a hacer un print del nombre y voy a mostrar el nombre. ¿Sí? Lo mismo de antes, solo que con el nombre. Apretamos play y lo logramos. De pie, aplauso por favor. Notar la diferencia, ¿no? Antes hicimos ese mismo print con nombre, pero para César. Pero era un dato que yo ya conocía, porque ya estaba cargado acá en el código fuente. Ya sabía que era César. Mostrar a César no tenía mucho sentido. Sin embargo, ahora estoy mostrando un dato que yo desconocía, porque la persona que vino a usar mi programa podría ser cualquiera. Así como fue Brenda, podría ser Manolo. Entonces ahí vemos que los datos que guardamos son justamente dinámicos. Van cambiando. Ahí alguien habilitó el micrófono, no sé si quería preguntar algo. Me adelanto a una pregunta genérica que seguramente me están haciendo, ¿no? En nombre yo tenía guardado César y ahora guardé Brenda, por ende perdí a César, ¿sí? En las variables, yo siempre hago el ejemplo con la heladera, ¿no? Que uno puede guardar muchas cosas, pero en las variables guarda una cosa, uno nada más, ¿sí? O sea, perdí a César para poner a Brenda. Por lo menos por ahora, después más adelante vemos de mejorar un poco eso. Estamos. ¿Va bien hasta aquí? Glorioso, celestial, sin precedentes entonces. Vamos por más. No se puede hacer más lento, como me gusta decir. Vamos sin prisa, pero avanzando siempre. Bueno, voy a hacer lo mismo, pero un poquito más jugoso. O sea, voy a cargar otra vez los mismos datos, pero todos juntos, ¿no? Voy a cargar el nombre. Entonces le voy a decir input. Lo mismo, ¿no? Por favor, ingresa el nombre. Y esto mismo para las otras variables que teníamos. Ahí estamos. Por favor, ingrese el apellido. Y eso lo guardo en la variable que se llama apellido. Y ahora vamos con la edad. Y vamos con... ¿qué era el otro? Ah, la altura. Por favor, ingrese su edad. Y por favor, ingrese su altura. Ahí estamos. Bueno. Y además, permítanme que voy a agarrar este print. ¿Sí? Este que habíamos hecho tan prolijito para César. Lo voy a agarrar. Lo voy a copiar. Y lo voy a pegar abajo. Voy a hacer lo mismo, ¿no? Pero ahora lo voy a hacer con estos datos que estoy ingresando por teclado. A eso creo que no lo dije, ¿no? Cuando uno hace un input, lo que estás haciendo es justamente estás esperando que alguien tipee algo, ¿no? Eso es el input. Bien, entonces esto me va a pedir los datos de mis 4 variables y una vez que los tenga me los va a mostrar. A ver si de verdad se guardaron y se guardaron bien.
Bueno, acá hay dos caminos. Camino 1, que le apriete play y que les muestre que no anda. O camino 2, que ya les diga por qué no va a andar. Vamos por el camino 1, ¿no? Donde voy a apretar play y esto va a fallar. Miremoslo. Nombre, Nico. Apellido, Pérez. Enter. Vamos con la edad. Bueno, sí funcionó, pero no como yo quería. Edad, vamos con 33. Altura, 1.81. Pumba. Y ahí tenemos nuestros datos. ¿Sí? Funcionó. No tan bien como quería, pero funcionó. Me siguieron, cargué los 4 datos y nada, y los mostré. Lo mismo de siempre, pero los cargué de forma dinámica. ¿Estamos? Perfecto, bien. ¿Por qué decía que funciona pero no tan bien? Por lo siguiente. Yo ahora agrego un nuevo código y voy a poner el tipo de mi edad. ¿Sí? ¿Y esto qué me mostraba por pantalla? ¿Se acuerdan? O sea, ¿qué tipo de dato hay en la edad? Sí, más allá de que no se acuerden la nomenclatura, el tipo de dato que uno tiene guardado en la edad era lo que se llaman los valores enteros, ¿no? Los que van del menos infinito al infinito. Int. El problema es que ahora lo hago y me dice str. Sos un str. ¿Qué pasó? A eso me refería con que no andaba tan bien. Bueno, el input funciona y funciona bastante bien, pero tiene una falencia que cuando uno ingresa algo por teclado, el input espera que vos ingreses texto, no que ingreses números. O sea, por más que yo acá hubiera puesto un 1, ese 1 me lo hubiera guardado como un 1 de texto, no como un 1 numérico. ¿Sí? Entonces, cuando uno trabaja con números y hace un input, tiene que tener el cuidado de hacer lo siguiente. Tiene que decir adelante cómo quiere guardar ese dato. Entonces, si yo voy a ingresar un número, si yo sé que estoy pidiendo una edad, sé que alguien me va a tipear un número, tengo que decirle adelante, che, esto que van a escribir es un entero. Y lo mismo con la altura. Cuando alguien vaya a escribir una altura, decirle, che, eso que van a escribir va a ser un dato del tipo real. Por ahora es anecdótico, pero vayámonos acostumbrando que cuando lo que se espera es un número, hay que aclarar si va a ser un número entero o si va a ser un número flotante. Si lo que se espera es un texto, lo dejamos como está, no hay problema. Pero con los números tenemos que hacer este trabajo. ¿Por qué? Porque uno con los números por lo general después va a querer hacer operaciones matemáticas, suma, resta, multiplicación, división, etc. Si no aclaró que son números, esas operaciones no se pueden hacer con textos. ¿Sí? Voy a volver a ejecutar esto simplemente para mostrarle otra cosa que me olvidé de mostrarles. Una cosa media, una chuchería, pero que a mí me gusta hacer. Que dentro del print uno puede poner los caracteres de salto, que son los siguientes. Estos son todos los que empiezan con barra, ¿no? Son caracteres que definen determinadas conductas en nuestro print. Por ejemplo, el barra n es el que más vamos a usar, y el barra t. El barra n es para dejar un renglón extra, y el barra t para dejar una tabulación, o sea, 4 espacios a la derecha. Eso más que nada porque me gusta que esa parte quede prolijita. Vamos a chusmearlo. El programa va a funcionar igual, ¿ven? Ingrese su nombre, no hay problema. Se llama Celeste la persona que está usando. Celeste López. Ingrese su edad, tiene 19. Y su altura es 1.77. Pumba. El programa funciona igual, no hay ningún cambio. ¿Sí? Funciona igual que antes. ¿Ven? Este es el barra n. El barra n es que deja un rengloncito más. Solamente visual. Pero ahora voy a venir al tipo de dato, voy a apretar play. Y el tipo de dato es entero otra vez. ¿Ven? Porque yo aclaré que iba a ser un entero. Eso es lo que se llama, también son palabras que por ahora no me interesa que sepan, pero eso se llama casteo. Es forzar a un dato a que sea de un determinado tipo. Por ahora lo único que tienen que recordar es que cuando uno ingresa un dato, si va a ser numérico, hay que aclarar si va a ser entero o flotante. No hay otro tipo de dato que nos interese. Muy bien. Perfecto. Bueno, y lo último que voy a hacer es lo siguiente.
por acá, ¿cómo va esto? ¿Me van siguiendo? Movimientos dentro de palabras. Bueno, vamos a ver cómo podemos movernos dentro de las palabras. ¿Qué quiere decir esto? Chino básico. Para eso voy a escribir acá una palabra, unas palabras, por ejemplo, Nicolás Pérez. Bueno, las palabras, como ya vimos, son del tipo str, del tipo string, y ocupan determinado espacio en nuestra variable. Bueno, acá no lo voy a contar, pero hay alrededor de 15 caracteres, ¿no? Donde lo importante es ver lo siguiente. La n está en la posición 0 de mi variable. O sea, tenemos una variable que se llama nombre, y en la posición 0 tiene a la n. En la posición 1 tiene a la i, en la posición 2, 3, 4, 5, 6, y en la 7 tiene este espacio. O sea, cada letrita, cada carácter ocupa una posición en particular. Y eso es lo otro que les quería mostrar, que cuando uno tiene un string, puede acceder parcialmente a lo que tiene guardado. Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué hay en la posición 0 del nombre. ¿Sí? Recordemos que el nombre es Celeste. ¿Sí? El último nombre que se ingresó es Celeste. Vamos a ver qué hay en la posición 0. Hacemos corchete, corchete y me paro en el nombre, que así se llamaba la variable, pero entre corchetes digo la posición 0. ¿Y esto qué me va a mostrar? Una C. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la posición 0, o sea, en la primera posición hay una C. De la misma forma, podemos hacer acá, posición 4. ¿Qué me va a mostrar la posición 4? ¿Quién se aventura a decir que va a mostrar esto por pantalla? Si la posición 0 es una C, la posición 4 es un suspenso, una S. Vamos a chequearlo. 0, 1, 2, 3, 4. No sé si están viendo mi cursor, pero la posición 4 es la S. O sea, es la quinta letra. ¿Por qué la quinta? Porque se empieza desde la posición 4. ¿Sí? Entonces, nada, para que tengan presente que cuando uno escribe palabras, uno puede acceder a cada letrita de la palabra por separado. ¿Sí? Hasta acá vamos todo en orden, todo bien. Bueno, todo esto que dije y seguramente mucho más está explicado en el PowerPoint. La idea es que ustedes lean el PowerPoint, lo miren, por lo menos por arriba, lo chusmeen, pero que con lo que veamos en la clase va a alcanzar. O sea, yo no les voy a pedir que hagan nada que yo no haya explicado. Por ende, si en el PowerPoint hay cosas de más, nada, las chusmean. Si las aprenden, buenísimo, y si no, no importa, porque yo voy a basar el curso en todo lo que vaya diciendo en los vivos. ¿Sí? Acá hay un par de cositas interesantes, pero por ahora no vamos a usarlas, solamente lo que veamos en el vivo. ¿Sí? Ven, acá les está enseñando a usar el print, les está enseñando a moverse por los caracteres, todo lo que estuve diciendo yo. ¿Sí? Bueno, y como para cerrar, voy a hacer un último print y les dejo la tarea. Prometo que este es el último print de la jornada. Print F comillas increíble, voy a poner. Dije increíble. Increíble 1 lo voy a llamar porque son dos cosas las que voy a mostrar en este print. Vamos con increíble 1. En increíble 1 lo que voy a hacer es voy a mostrar del nombre lo que tenemos en la posición -1. Vamos a ver qué nos muestra esto. Y lo otro que voy a hacer es abajo otro print que se va a llamar increíble 2, que va a ser 2 puntos menos 1. Y creo que así está bien, vamos a probarlo. Vamos a hacer uno más. Ahora lo debatimos. Vamos a hacer el increíble 3, que también les puede llegar a servir.
Ahí estamos. Bueno, los dos primeros ya sabemos lo que da, pero vamos a ver el tercero. Bueno, miremoslo. A ver. Increíble 1 es ir a la posición -1 de nombre. Bueno, las posiciones van del 0 en adelante. La -1 siempre es la última posición. Entonces, la última posición del nombre es una E. Muchas veces es útil acceder a lo último que guardaste en la palabra. Eso se hace con el -1. Después, el increíble 2, cuando uno pone dos puntitos adelante del número, es agarrar todos los elementos hasta que llegues a este. Y este dijimos que es el último, entonces agarra todos los elementos menos el último. Medio anecdótico también, no creo que lo usemos mucho, pero simplemente se los presento. Y este último sí está bueno. Poner dos puntos, -1 es tomar a la palabra invertida totalmente. ¿Sí? ¿Me siguieron con esto? De estos vamos a usar por ahí el primero y el tercero, pero con lo anterior estamos súper bien. Bueno, y llegó el momento de la tarea que les voy a pedir. Acá estamos. Bueno, la tarea, la primera parte es obvia, ¿no? Lo voy a escribir para que quede asentado. Parte 1, crear un collapse y subirlo al drive, clase 1 tarea, ¿sí? En el drive que se llamaba clase 1 tarea, ¿sí? Subir acá el collapse que ustedes hagan con el nombre del collapse, o sea, esto que pusieron acá, que en mi caso se llama clase 1 vivo. El nombre del collapse tiene que ser su DNI, podría ser este, guión Brenda Gómez. Así yo los identifico, sé quién entregó la tarea. Esa es la parte 1, ¿no? Y en la parte 2, esto ya lo había dicho, lo dejo asentado. Y la parte 2 es hacer un programa que pida 8 datos personales y los muestre por pantalla. O sea, lo mismo que hice yo lo hice con 4 datos, con 5, ustedes háganlo con 8. O sea, nombre, apellido, DNI, edad, qué sé yo, celular, mail. O sea, pidan 8 datos personales y muéstrenlos por pantalla. Nombre de la mascota, nombre del padre, qué sé yo. Piensen, sean creativos, que sean 8 surtidos, ¿no? 8 de texto. Surtidos me refiero a, qué sé yo, 4 de texto, 2 enteros y 2 flotantes. Sí, qué juego le gusta. Así que bueno, nada, eso. Esa es la tarea que tienen que hacer. Tienen hasta el lunes a las 0 para entregar esta tarea. Y bueno, la clase de hoy ha terminado.